de allí podemos partir otras conversaciones. Yo creo que solamente hay un Dios, el Padre, el Creador, quien ungió a su Hijo, quien unge a su Hijo como Salvador de este mundo. Yo pienso que las doctrinas que anuncian a distintos dioses no tienen otra definición que no sea el politeísmo. Si crees en tres dioses o un Dios manifestado en tres y que los tres son Dios, estamos hablando netamente de politeísmo. Recordemos que no aceptarlo iría en contra del principio de no contradicción y tendrías que pelear en contra de la lógica para poder sustentar que hay un Dios en tres personas y que las tres personas son Dios, y esto viola el principio de no contradicción. Tendrías que ir en contra de la lógica para explicar esto. Abordándolo un poco dentro del contexto bíblico, por ejemplo, el mismo Jesús. Por ejemplo, en Juan 14, 28, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. El mismo Jesús está diciendo que el Padre es mayor que él. Y dentro de ese mismo contexto, sin salirnos, sin hacer un salto epistémico horrible, como a veces se hace, quedándome entre el mismo contexto, en Juan 5:19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Muchas personas toman este versículo como diciendo, ¿te das de cuenta? Es igual al Padre, porque Él hace igualmente lo que hace el Padre. Pero luego en Juan 5:20, lo aclara, haciendo un examen teológico sistemático para no salirnos del contexto. Él dice, no puedo hacer yo nada por mí mismo según oigo. Así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Entonces vemos que hay una subordinación y no una autoridad absoluta de parte de quien es ungido. No le estoy quitando en ningún sentido autoridad al Hijo. Mejor que siempre he pensado y sustento que la salvación viene de parte del Hijo y no de ningún otro. Es mi postura y mi manera de presentarme, y nada, aquí estoy para escucharlos a todos. Sí. Ya déjenme hablar a Julio ahí. Hable Julio. Julio, hable tu micro para poder hablar. No se te escucha. ¿Quién quiere interrumpir? Dígame. ¿Quién quiere dialogar? Un necio que no deje hablar, entonces me bajan y me voy nomás, tranquilito. ¿Quién quiere interrumpir? Lo que quiere. No, nadie quiere interrumpir. ¿Quién quiere interrumpir? ¿Por qué me están interrumpiendo cuando estoy hablando? Amigo, nadie le está interrumpiendo. Julio, nadie me interrumpieron cuando estoy hablando. Entonces, cuando dicen Julio, que cálmate, Dios nadie ha te está salvado al interrumpiendo. mundo, cuando Nadie dicen te está que Dios ha interrumpiendo. salvado al mundo, les pregunto, ¿ha venido Dios a nosotros? Los que creemos que Cristo es Dios decimos sí, Dios vino a nosotros y nos salvó. Y se despojó de su condición para hacerse uno como nosotros. Entonces hay que entender cuando Cristo habla en su condición de hombre y hay que ver cuando habla en su condición de hijo, del Padre. Entonces si creemos que Dios ha salvado al mundo y la salvación vino a nosotros, la salvación viene por Dios. Si ustedes creen que Cristo no es Dios, entonces díganme, ¿cómo es que nos salvó un hombre? ¿Le debemos adorar a un hombre que trajo la salvación para todo el mundo? No, al que se le da adoración es a Dios, porque nos ha salvado y somos sus hijos. Así de simple. Y Cristo es Dios,
porque la salvación no viene por el hombre. Maldito el hombre que confía en otro hombre. ¿Ustedes creen que Cristo no es Dios? Bueno, son todos malditos, porque creen que el hombre, la salvación vino por el hombre. Entonces ahí estamos en un problema para entender si Cristo es Dios o no es Dios. Ese problema hubo al principio. Por eso a través de los concilios se determinó que Cristo es Dios. Y todo lo que enseñó Cristo, que está escrito en las Sagradas Escrituras, todos decimos, es palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? Lo que Cristo enseñó. ¿Cristo qué es entonces? Dios. Así de simple. 2 más 2 es 4. Entonces, cuando quieren hablar de lógica, usen la razón para entender la enseñanza espiritual que hay en las Escrituras. Adelante. Bueno, Julio dijo mucho, ¿cómo se dice? Es una cantinflada. Creo que eso está en el diccionario. No Una te cantinflada, hagas una el cantinflada, estúpido, no te hagas el una estúpido es mi conmigo. tiempo, me No dieron mi me tiempo. vengas a... Una cantinflada es hablar mucho y no decir nada. Yo no dije que vos eres un estúpido. Si, Está si claro, te si das de quieres cuenta, ofender, enfréntate mi cara a querido cara. hermano, mi querido amigo Y no, predicador, mi querido amigo predicador y todos los que están acá presentes. Se fue. Mi querido, gracias por haberme invitado, de verdad, y todos son bienvenidos a mi live también y los trataré con mucho respeto. Ya tengo a Miguel que puede hablar de mí, que a todo el que viene a mi live lo trato con respeto. ¿Se dieron cuenta de que el señor Julio nos maldijo a todos? ¿Vieron esa parte cuando dijo que todos somos malditos? O sea, ¿cómo? Mis hermanos, una pregunta, ¿todo juicio no le pertenece a Dios? El juicio es de Dios. Incluso creo que hay un versículo que la venganza también es de Dios. Ahora, si yo juzgo a todo el mundo cometiendo una falacia de generalización y digo, porque son malditos porque no creen como yo creo, ¿no estoy yo haciendo el justo juicio de Dios? Miren qué raro. Yo escuché cuando dijo, pues ustedes son malditos. Qué horrible, ¿no? Que una persona creyente en Jesús diga que ustedes son malditos. Y yo no creo, de verdad yo no creo que Julio conozca a Predicador, conozca a Miguel, conozca a José, conozca a Oscar. Julio, yo he tenido varios encuentros con él. No sé si es el Julio que yo conozco porque cambió su imagen de perfil, pero yo escuché cuando dijo que somos malditos porque no creemos como él cree. Entonces, mire, o sea, ¿cómo viene una persona con el ego al 1000% y dice que ustedes son malditos porque no creen como yo creo? Él dice que si no creemos que Jesús es Dios y salvó al mundo, somos malditos. Pero Jesús dijo que Él no puede hacer nada por sí mismo. Y lo reiteró un montón de veces. Él dice que Él todo lo que hace lo hace porque el Padre le dio autoridad para hacerlo. ¿Ustedes saben qué argumento utilizan mucho los trinitarios? Lo de la naturaleza. Naturaleza humana, naturaleza divina y naturaleza intermedia. El problema es que todo esto se cae cuando leemos que fue el mismo Dios quien resucitó a Jesucristo. Y creo que eso está en Romanos. Porque a Jesús lo resucitó Dios. Él siendo Dios, porque no resucitó a sí mismo. Oye, qué gran problema lógico. Es un problema lógico terrible. Que cuesta resolverlo. Pero supongamos que le damos la razón al señor Julio. Ya se me está acabando el tiempo. Supongamos que le damos la razón al señor Julio. Con todo respeto, creo que es un señor mayor. Maldecirnos porque no creemos como él cree. Uy, qué horrible, ¿no? Qué feo. No, sí, es terrible. Por eso el maestro, ¿qué dijo el maestro? Aquel ser humano que no tiene la capacidad de amar a otro ser humano que puede ver, ¿cómo va a decir que ama a Dios que no ve? El tal es un mentiroso. Ya vamos por ahí. Pero vamos a seguir la lógica que dice. Si Jesús es Dios, entonces ese Dios es un Dios judío. ¿Por qué? Porque viene de un vientre judío, ¿verdad? Entonces Dios ha estado 9 meses en el vientre de María. O sea, María literalmente es la madre de Dios. Si decimos que Jesús es Dios, entonces Dios es también judío. ¿Por qué? Porque se circuncidó. Imagínate, un Dios que se ande circuncidando el prepucio de su miembro viril.
¿verdad? Es interesante, ¿no? Después, si decimos que Jesús es Dios, Dios fue tentado por el diablo, contradiciendo el texto que dice Dios no puede ser tentado ni tenta a nadie. Si decimos que Jesús es Dios, nos quedamos 3 días y 3 noches sin Dios, porque murió. O sea, es tan absurdo pensar eso, pero igual se respeta las ideas, por más absurdas que sean, pero no se comparten, ¿no? Larín, oye, ándale. Tú que si eres católico, trinitario, ¿qué más? No te creas, Larín, dale, dale, Larín, dale. Fíjate que también se contradice porque dice que si Jesús es Dios, Jesús en la forma humana como Él lo está dando a conocer, es un hombre que vivió, comió, tomó, incluso le tenían sobrenombres, que era un bebedor de vino, que era un comedor, que comilón, y todas esas etiquetas que le pusieron a él. Ahora bien, si, si él dice, maldito el hombre que cree en el hombre, entonces él hizo a Dios, lo hizo hombre. Tienes un cuadro confuso, porque, pero si los vamos, aquí no los vayamos a lo lógico, vayamos a lo que dice el escrito y de lo que Jesús hablaba, que nadie ha visto al Padre, pero este hombre dice que Jesús era Dios. Y Jesús comía con sus discípulos, con la gente, alimentó a más de 5,000 personas. O sea, y Juan dice, pero es, pero estas, pero está escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ahí no dice Dios. Y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Porque también Romanos dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó el pecado por la carne. Bueno, pero eso es otro. En esto mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por él. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios permanece en él y él en Dios. O sea, no hay. Y así tengo más. Mira, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Hay infinidad de textos que siempre se refieren que Jesús es el Hijo. Nunca lo muestran como Padre. Y no tiene sentido. Aquí sí vamos a usar como él dijo, usando la lógica. ¿Un mismo padre siendo hijo? Yo no le veo sentido. Explíquenme ustedes, ¿un padre siendo hijo? No le veo sentido. Mira, fíjate lo que dice el mismo Yeshua. Y yo siempre hago esta pregunta. Apocalipsis 3:12, ya para darle pase al hermano Joseph rápido. Dice, al que venza, lo haré columna en el santuario de mi Dios Trino. Espérate, no dice eso, lógicamente. Pero eso es lo que se debe entender si creo en una Trinidad. Porque el Dios Trino es un Dios compuesto por 3 personas. Creo que ese es el contexto. Pero aquí el problema es que una persona está hablando de su Dios. Una persona de la Trinidad está hablando de su Dios. ¿Y cuál es ese Dios? Siempre pregunto, oye, ¿cuál es ese Dios del que está hablando la persona en Apocalipsis 13:12? Porque dice, al que venza lo haré columna en el santuario de mi Dios, y nunca más saldrá fuera, escribiré sobre él el nombre de mi Dios
Y en el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende al cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Se fijan, aquí hay 4 veces la palabra Elohim o Dios. Ahora, yo preguntaría, ¿cuántas veces dice Trinidad? ¿O cuántas veces tú puedes entender que el que habla tiene un Dios trino? No puedes explicar eso como un Dios trino. Ahí tienes que decir a fuerzas que es el Dios Padre. Como lo dice 2 de Corintios 1:3, como lo dice Romanos 15:6. Dios Padre. ¿De quién? De nuestro Señor Jesús el Mesías. Dios Padre de Jesús el Mesías. ¿Sí? Dios Padre. Ahora yo pregunto, ¿quién es este Dios Padre? ¿La Trinidad? ¿Compuesta en 3? ¿O un Padre compuesto en 3? Es tan irreal. En serio, analizar esto de la manera como lo hace el Trinitario, que no puede contestar los textos. Un solo Dios y Padre. O diría, un solo Dios compuesto en 3 y Padre. Eso es lo que yo tendría que explicar si creo en una Trinidad. Pero no, ni siquiera tienen la decencia de sostener eso. Lógicamente la Biblia nunca te va a sostener esa tal magnitud, porque si fuera real, créanme, si la Trinidad fuera real, el Santo Bendito desde el principio lo hubiera explicado de una manera contundente. Solamente es una interpretación Hola. de las personas. Correcto. Mira, hay algo, vaya, mira, cuando Jesús es tentado, cuando él dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. ¿Por qué ahí él no le dice a él mismo, sabes qué, adórame? No, Amigos, haciéndole la invitación. Sí, dele. amigos, Sí, bienvenido. ¿quién es el que no cree en Dios aquí? Bueno, Nadie. acá Hasta todos ahora, creemos en el Dios eterno. hasta Y ahora bueno, creo que todos los que estamos acá creemos en Dios. ustedes están todos mal de la cabeza porque Dios no existe, no existe. Bájelo, mi querido hermano, porque yo lo conozco porque mi canal se dedica a debatir en contra de ateos y cuando suben estas personas no suben a nada, bueno, creo. Entonces iba a ofender. Sí, mi querido hermano Oscar vino a ofender y a crear división y tienen que tener mucho cuidado con este tipo de personas. Ok. Bueno, entonces, cuando también hablamos en Apocalipsis 19:10, cuando dice, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. O sea, el testimonio de Jesús y dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es bien claro. Y yo creo que esta revelación que que le están dando a Juan es tan fuerte, pero en esta misma revelación, lo que se le está aportando para que él comparta, aclara. O sea, el texto es bien específico de que Jesús también tenía un Dios y nos invita a adorar a Dios, a servirle a Dios. Oscar, usted dijo algo muy bonito hace rato y por eso fue que le escribí aquí abajito. Hermano Oscar, quiero hacerle una pregunta, please. El texto bíblico, ¿cómo dice? El texto bíblico dice, acepta a Jesús como Dios y serás salvo, o dice, acepta a Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Vamos a ir al texto. Deme la cita. Vamos. Hechos 16:31. Si quiere lo leemos. ¿Lo leo? Sí,
Sí, sí. Vamos a leer. Esto es para las personas que no entienden mucho del versículo, porque sé que usted tiene una muy buena respuesta. Usted ha hablado muy elocuentemente. Dice, vamos a leer. Entonces sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Ellos dijeron, cree en Jesús que es Dios y serás salvo tú y toda tu casa. Ah, no, disculpen, el texto no dice así. No, no Es dice un eso. poquito de sarcasmo nada más, un poquito, para poner, usted sabe. El texto dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y seguía su bautizo, él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Dijo el versículo, cree en Jesús que es Dios? ¿O dijo, cree en el Señor Jesucristo y será salvo? No, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás Exacto, salvo tú y tu casa. exactamente. O sea, que creyera el testimonio de lo que él había hecho, de lo que él Perfecto, enseñaba. Jesús vino perfecto. a enseñarnos, así como se le dio las instrucciones a Moisés. Moisés enseñaba al pueblo, les dio las instrucciones. Y Jesús vino también a enseñarnos, a reconciliar toda aquella separación, dice, a reconciliar lo que se había perdido, para reconciliarlos con el Padre de él. Por él decía, yo voy a mi Dios y a vuestro Dios, yo voy a mi Exacto. Padre y a vuestro Padre. Él Qué nunca dijo bonito, ser Dios. qué bonito, en serio. Y muchas personas, Oscar, a veces se ofenden porque creen que cuando escuchan estas palabras piensan que estamos disminuyendo a Jesucristo. Y yo creo que no lo estamos haciendo. Yo creo fielmente de que la salvación viene de parte de mi Señor. Pero mi Señor dice que Él no puede hacer nada por sí mismo, sino porque el Padre le dio autoridad a hacer las cosas. Y yo tengo fe y creo 100% hasta la muerte por mi Señor Jesucristo. Pero Yo también le creo creo, cuando él dice que Él todo lo que hace lo hace porque el Padre se lo mostró, también creo en eso. yo creo que no, nosotros no estamos minimizando, ni creo que le estamos quitando. Exactamente, Al contrario, yo creo que se le está dando el lugar que él se merece, exacto, lo que él enseñó. exacto. Yo también creo en eso. Yo me estoy yendo. Aquí van a ser 10:30 de la noche. Gracias, predicador, por haberme permitido estar acá. Miguel ya me escuchó por allí. En mi canal, en mi cuenta, me dedico a debatir en contra de ateos, me dedico a sustentar la existencia de Dios, lo defiendo aunque tenga que quedar desangrado y amo a mi Señor Jesucristo sobre todas las cosas. Bendiciones a todos y de verdad gracias por haberme permitido haber estado acá. Amén. Ahí te visito luego. Estamos en Dale, contacto. Miguel, me puedes escribir cuando quieras y podemos compartir cuando quieras. Excelente, bendiciones. Bendiciones a tu familia. Gracias, gracias, Miguel. Dale, Claudio, Josué, que estaban ansiosos, dale. No le crean, dale. Creo que hermano Josué está celebrando el 4 de julio, igual que Larín, con una Ah, sí carnita es asada. cierto. Están Yo celebrando el 4 de sé, julio. sí, sí. Les enseñar ahí, pero me pueden clausurar. Sobre todo Larín, que es carnudo. Me, hablando de carne que se me va a quemar, dije la saco. Híjole, men. Gracias por recordarme. Dale, Claudio, entonces. Yo sé, anda, Josué anda un poquito ocupado. Claudio. Josué, ¿Cómo? Josué se le Buenas está quemando noches. la carne. Buenas noches, bienvenido.
Bueno, buenas noches, predicador. Pasaba a saludarlo. Siempre paso a saludar a predicador yo. Bueno, predicador, sabe mi postura. Sí, cambiaste la foto. Mira. Ahora te acuerdas. No, la voz sí, pero la foto no. Sí, no, siempre la estoy cambiando, siempre estoy poniendo textos bíblicos. Solamente decirles que Cristo viene. Solamente decirles que hay un Padre, hay un Hijo y hay un Espíritu Santo. Por lo menos mi Biblia lo dice. No sé la de ustedes, pero mi Biblia dice eso. Predicador, quería hacerte una consulta a ti. Solo a predicador. Sí. ¿Quiénes son los 144.000? Porque eres racista, no seas así, tómanos en cuenta. Las 12 tribus de Israel. Las 12 tribus de Israel. ¿Y esas son personas de qué país? Israel. Son de Israel. Sí. Ya, ahora le pregunto a todos los que están acá, ¿qué opinan con respecto a esa pregunta que le hice a predicador? ¿También piensan de la misma forma o alguien piensa diferente? El texto lo dice que son Es 12.000 que, de cada tribu. oye, No hay oye, algo de discusión. oye, Larín, no es que dice las 12 tribus de Australia. No, pues dice Israel. O sea, ¿qué le vamos a agregar? Le vamos a agregar el mismo Apocalipsis que le Claudio, reveló ¿quién a... es el remanente? ¿Son las 144.000 los remanentes o son otra gente? No, si pienso como tú lo dices, porque la escritura, como dice Miguel, creo que dice arriba, dice tal cual. Esa era mi pregunta. Como eso quería saber porque Sí. en el Pero libro ahora de te pregunto, Claudio, ¿quién es el remanente? ¿Pertenece a las 12 tribus, sí o no? El remanente, no lo sé, predicador, no lo sé. Indícame Después, tú. ¿por qué te bajo? No, porque yo se supone que aquí, no sé si son solamente doctores de la ley, no sé, pues no, yo me meto a edificarme para aprender más. Si no, bájame, si quizás estoy mal yo acá. A ver quién le quiere contestar. Ahí arriba. Sí, sí, Por yo eso le digo. me encantaría, a ver, para empezar, ahí el Pero texto no, para terminar, Joseph, por favor. dale, En dale. su Biblia, primera de Juan 5:7, ¿qué dice en su Biblia? Solo eso. Primera de Sí, Juan 5:7, pero para no tranquilo, interrumpirlos. a ver, hablaste primero de los 144.000 Sí, pero redimidos. ya quede claro. Pero por No, eso te no, 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 pregunto, no, primera no de te Juan creo, no, 5:7. no, pero escucha, por favor. Las respuestas no fueron completas, ¿ok? Claramente el texto nos dice que son, recuerda, Israel no son solo Ya 12 se fue tribus, yo. ¿eh? No son solo 12 tribus. Y si ponemos atención al listado que nos da ahí, ahí no aparece la tribu de Dan, ¿ok? Aparece Judá, Rubén, Gad, Asher, Neftalí, Manashe, Shimeón, Levi, Isahar, Zebulón, Yosef y Benjamín, ¿ok? Pero no aparece la tribu de Dan. Obviamente podemos encontrar distintas explicaciones y el porqué de la posibilidad de que no aparece la tribu de Dan. Para ello hay que ir a revisar el Tanaj. ¿Qué pasó con los danitas? En el libro de Jueces nos dice que hicieron un santuario de Abodá Zará, de una imagen tallada. Después en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 12, también nos habla que hicieron beceros de oro en el reino del norte, colocándolo, ¿ok?, dentro del medio de la tribu de Dan. Entonces vemos que obviamente hubo, vamos a decir, muy fuerte la idolatría con esa tribu. Por eso es que es la única tribu que no aparece entre los 144.000 redimidos de Israel. Eso es lo que quería aportarle, pero el amigo parece que no quiso escuchar más. Pues una explicación sería, Joseph, que ellos entran después
porque extrañamente ellos entran después a la tierra de Israel y toman ciertas tierras que creo que los benjaminitas o algo pasó ahí, no me acuerdo claramente qué pasó con Dan. Realmente sí lo leí, pero no me acuerdo si con exactitud, para ser sincero. No con exactitud, porque Dan entra al último. Sí, y dices tú, ¿por qué entra al último? Ahora por lo que usted está diciendo, yo sé que estos Sí, compas les ocurrió hacer idolatría y lógicamente el santo bendito no los iba a dejar entrar, pues cómo se les ocurre. sí, Pero tuvieron que redimirse, o cómo está el asunto el, de ellos. el profeta Ezequiel lo menciona. Entre los redimidos en el capítulo 48, de nuevo aparece la tierra de Edán y recibe una porción de la tierra de Israel. Entonces, claramente, obviamente, parece que hay una desconexión grave por la idolatría, pero obviamente, seguramente que se hace la corrección, es posible, pero no lo menciona. La idea es que la pregunta del amigo fue específica, dentro de los 144.000, ¿está todo Israel? No, no está todo Israel. Ahí falta la tribu de Dan. Sí, cierto, no viene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pero ¿por qué son 12, Joseph? Judá, Rubén, Gad, Asher, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Sacar, Zabulón, José y Benjamín son 12. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Siguen siendo 12, yo sé por qué. Por Manasés. No, Manasés está. Recuerda, Efraín y Manashe son también hijos de la adopción, que deberían ser más. Entonces es Manasés el que entra. En No, vez de. si nos damos cuenta ahí entra Manasé, pero también entra Yosef, porque Efraín y Manashe descienden ¿de quién? De Yosef. De Yosef. Entonces, claro, lo ponen a Manashe y representando a Efraín, a Yosef. Entonces, Manashe, que es el hijo de la adopción, está reemplazando a Dan. Ok. Manasés. Entonces, sí, cierto, ahí está Manasés. Dice, excluye a Dan y a Efraín. Y excluye a Manasés y a Leví. E incluye a Manasés y a Leví. Qué raro. Pero bueno. Ahora sí, Joseph, disculpe, me tuve que salir. Estaba atento, sí, a la explicación, Joseph. No me salí solamente de acá, me desconecté para no interrumpir. Le mandé mensaje. Le agradezco. Bueno, el que me había hablado, Miguel, se burló de mí. Ahora parece que Joseph entendió mi pregunta, porque yo me edifico de esto, ¿ya? Porque si voy a interrumpir, prefiero salir, ¿ya? Y me quedó muy claro con la explicación de Joseph, muy claro lo que él dijo. Eh, y aquí una pregunta, como me ponían acá, que yo estaba haciendo acepción de personas, no para nada, solamente yo me quiero edificar. Aquí a Joseph me queda claro que él comprende la escritura igual que el resto de las personas. Eh, en el libro de, no sé si podemos irnos a primera de Juan 5:7, ¿a qué se debe este texto? Ya nadie quiere contestarte, Claudio. Bueno, si no tienen cómo contestarme, no importa. De igual forma, bendiciones. Pero porque tu pregunta es Juan 5:7 de una Biblia en específico o de las 52 traducciones que tenemos ahorita.
de la que usted tiene. Si usted me quiere responder, respóndame usted. Primera de Juan 5:7, la que usted tenga. Ok, mira, yo tengo, me gusta mucho esta Biblia. Primera de Juan 5:7. Primera de Juan 5:7. Dice así: porque tres son los que dan testimonio: el espíritu, el agua y las... Ah, perdón. 7. Porque tres son los que me dan testimonio. Se acaba. ¿Y qué me puedes explicar? Porque dice, porque tres son los que me dan testimonio. ¿Y qué Biblia Pues es de para Juan buscarla? ¿Me permiten una opinión? 5:7 es lo que dice. Sí, eso es lo que dicen los textos Sí. modernos, pero los textos más antiguos no tienen esa porción. O sea, es un añadido, vamos a decir. Es un texto que hay que ponerlo en observación porque no aparece en los códices más antiguos. Entonces, si no aparecen los códices más antiguos, recuerden, a más antiguo el códice, menos la manipulación. Entonces, por eso es que las Biblias están en constante revisión. ¿Por qué? Porque se encuentran obviamente más códices antiguos, más pergaminos antiguos y siempre está en revisión. Lo último que se encontró, por decir, el gran rollo del gran profeta Isaías, que es un rollo que está en hebreo del segundo templo, más o menos data unos 300 años antes de la era común, y vemos que difiere del texto masorético en un mínimo, vamos a poner 0.2%. ¿Okay? Hay una diferencia, sí, pero vemos que obviamente es el texto más antiguo. Entonces siempre es bueno hacer la información cruzada cuando uno estudia qué textos son añadidos. Por decir un ejemplo voy a poner. La mujer que es llevada a Jesús por fornicación o adulterio, ¿recuerdan? Ese texto no aparece en los códices más antiguos. Es una porción añadida. Entonces, por eso siempre hay que buscar pues una Biblia mucho más antigua y más cercana de los originales, porque de originales no hay nada, y poder hacer la corroboración de información cruzada para ver si esos textos son parte del mensaje original o son textos añadidos por alguna persona que quiso implementar un dogma religioso. Ya, Joseph, eh, me hace lo que tú me dices, me hace, para que tú veas cómo yo veo la escritura, me hace, yo no soy el dueño de la verdad, la palabra es la verdad. Si, para no mencionar, porque Miguel no sé lo que quiere que yo le pregunte, pero yo tengo muchas dudas, por eso me metí a este like. También tengo otra pregunta en el libro de, como usted nombró Isaías, en el capítulo 48, en el verso 16. Puede ser 16, 17, pero el verso 16 es el que me llama mucho la atención. Por eso, si es que lo puedes buscar, y si no, no importa. ¿Isaías cuánto dijo? 48, 16. Pero espérate tantito. Por eso, Claudio, yo te hice la pregunta. ¿Cuántas Biblias quieres? Mira, por ejemplo, tengo... La que usted tenga. Mira, tengo La la más Biblia antigua. textual. No, La la más Biblia antigua que textual, tengas. La más antigua. sí, espérate. La tercera edición. Dice, porque tres son los que dan testimonio. Se acaba. Reina Valera 1960. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu, y estos tres son uno. Sí, ahora, a la traducción, Biblia Nueva Traducción Viviente, por lo tanto, son tres los testigos. Biblia Católica Latinoamericana. Tres son, pues, los que dan testimonio. 1975, Biblia Serafín. Pues tres son los que testifican. Y se acaba. La más antigua, pues seguiría 1997, 2005. Varía mucho la cuestión. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿O qué es tu fe en cuestión exclusivamente de este versículo? De este versículo, no de la Biblia, no de
toda la gran cantidad de versículos que son una gran que no sé ni siquiera el número. Este versículo, ¿cuál es tu conclusión? No, mi conclusión, si tú quieres saber, aquí como predicador tiene acá escrito, dice, es Jesús Dios verdadero, y ahí tiene unas palabras, por lo menos acá la veo de color naranjo, salmón, y al lado dice las doctrinas falsas enseñan Trinidad, unicidad, a lo borrón. Dice, las doctrinas falsas enseñan Trinidad, unicidad, catolicismo, adventista, mormón, Dios Madre, Islam, diezmo, purgatorio, bautismo de bebés. Ahí dice las doctrinas falsas. ¿Y cuál es la doctrina verdadera? Esa es mi pregunta. ¿Cuál es la doctrina verdadera, Miguel? Tú que sabes mucho. Escucho. La palabra que dijo el santo bendito desde su propia boca a través de los malaj y a través de los profetas y a través de Moisés y a través de Yeshua. Lo demás pues es agregado. Ya, ahora con Joseph, no sé si pudo ver el texto de Isaías 48:16. Ok, yo tengo la cita, pero volviendo a la pregunta que hiciste, que los tres dan testimonio, ¿cuál ¿Ya? es tu postura en eso? Sí, Vaya, hay porque para mí, Miguel te preguntó algo, vaya, porque vaya, cuando nosotros algunas veces damos algún texto, es porque nosotros lo damos y creemos que la persona que está conversando, digamos, si sería aquí en el caso tuyo, nosotros damos a veces por aludido o damos por entendido de que tú vas a captar lo que nosotros queremos que puedas comprender, así como nosotros lo estamos mirando. Vaya, en el caso claro, de nosotros no creemos en la Trinidad. Y cuando claro, nosotros vamos y te damos un texto donde dice que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, que para nosotros es Cristo, Jesucristo es Yeshua, es un hombre. Para nosotros, o sea, cuando nosotros te recitamos algo así, nosotros creemos que tú lo vas a asimilar también así como nosotros lo asimilamos, creemos que es un hombre nacido de María y de José, también, hijo legítimo. Oscar, Vaya, entonces, también por lo eso fue que comprendo. te pregunto, También, ¿cuál es sí, la sí te idea entiendo. tuya Sí, yo entiendo la con lo que crees? postura, no sé si de todos, pero entiendo la forma de que ustedes, bueno, leen las escrituras. Por eso yo a Joseph le preguntaba, por Isaías 48:16, predicador sabe mi postura y no me voy a mover de esa postura, donde yo No, no, creo, es que no donde tratamos yo de creo convencerte, sino que Sí, pero lo que te digo, yo creo en que hay un padre, Jehová, ¿ya? Para que tú me entiendas, de que hay un hijo, Jesucristo, como dice, que de tal manera amó Dios al mundo, se pierda, más tenga vida eterna. Por lo cual yo creo en ese hijo, Jesucristo, ¿ya? Pero también creo, no en la fuerza activa, yo creo en el Espíritu Santo. Él no los dejará solo, los dejará al Consolador, al que los llevará a toda verdad y a toda justicia. Pero si me dice Miguel o cualquiera de ustedes que tienes que buscar la Biblia más antigua, sí, pueden tener mucha razón, porque con el tiempo muchas cosas pueden haber sido manipuladas. No sé si puedo estar mal, yo puedo estar mal, porque la verdad es la palabra. Y no podemos añadir y no podemos quitar nada de la Biblia, porque dice el que añada o quite algo de este libro sea anatema. Y la palabra anatema, ustedes saben, es maldito. ¿Y a cuál libro se refería ahí según tú? Muchos dicen, A hablan del todo, libro de Apocalipsis, por ejemplo. Muchos hablan de ese libro, porque también lo nombra ese libro. Y también sale en Gálatas capítulo 1, verso 8. Por eso yo le pregunto ah, a Joseph, vaya, especialmente a Joseph. sí, pero cuando escriben Gálatas, el Nuevo Testamento aún no estaba escrito.
Sí, pero tú cuando lees la Biblia hoy en día, ¿tú lees solo el Antiguo Testamento o también lees el Nuevo Testamento? Los dos. Pero mi pregunta vuelve a ser hacia ti. ¿A qué escritura tú crees que se refería? Para ti, No, me no, dijiste que no, Apocalipsis, pero entonces, ¿cómo? la cuando te hice la primera vez la pregunta, que a qué escritura se refería, tú fuiste al Apocalipsis. Me dijiste que hay unos que piensan que es el Apocalipsis, pero el Apocalipsis no existía incluso en el tiempo de Jesús. No, claramente no, porque a Entonces, Juan eso se le revela después. ok, entonces para ti, a cuál escritura se refiere cuando tú dices que no se le añada, A sino la, que a sea la palabra, anatema? a la palabra completa. ¿A cuál? O sea, me refiero al Antiguo Testamento, a los primeros 5 libros, o a todo el Antiguo No, Testamento, o a toda la Biblia, tú me ¿verdad? puedes hablar del Pentateuco, me puedes hablar mucho, pero te desviaste del fin de lo que yo estaba preguntando también. Porque no me puedes, yo lo que te pido, por favor, si me puedes responder, si no puede Joseph, si tú puedes, Isaías, te insisto, Isaías 48, No, yo se te va a 16. responder. Ok, bueno, A dejemos ver, así entonces. mira, Déjame No, primero decir. dice, te lo voy a el, leer. primero Acercaos a mí Ok. y oíd esto. el término que aparece, Se le fue el audio, yo sé si estaba hablando. Jos, adelante, Jos. Joseph. Bueno, para mientras regresa yo se lo leo y tú aportas, Miguel, en lo que hola, él, o hola, sea, me hola, puede hola, ¿me interrumpir. escuchan? Ok, ya. Sí, sí, Oh, sí, no, ahora sí, decía dígame. el texto de no añadir ni quitar, eso aparece en la Torá y dice loti sefu, loti gru, no añadirás y no quitarás a lo que está escrito en la Torá de mi siervo Moisés. ¿Ok? Eso no es nada nuevo. Está prohibido añadir, está prohibido quitar. ¿Ok? Entonces, eso no es nada nuevo. Ahora, para entender el contexto del profeta que está mencionando, está hablando obviamente de la desobediencia de Israel y está mandando al profeta y el santo bendito está declarando que las cosas él no lo hace por oculto, siempre lo menciona a sus siervos. En este caso, ¿quién es el siervo? Obviamente el profeta Isaías. Por eso hay que leer el contexto, no solo la parte, sino el contexto nos da todo un detalle de lo que está hablando. No es siempre agarrar solamente el texto. Voy a poner un ejemplo clásico. Por decir, mucha gente, y digo mucha gente sin vergüenza, utiliza un texto del profeta Malají para robar en nombre del Santo Bendito. Y dicen, traer el diezmo al alfolí, probadme en esto, me están robando. Y asustan a la gente. Pero si tú lees todo el contexto, ¿cuál es el contexto? El contexto es que los levitas estaban padeciendo hambre, el pueblo no estaba dando lo que el Santo Bendito les ordenó como mandamiento, dar el diezmo para los levitas. Los levitas se quejaron al Santo Bendito y el Santo Bendito manda al profeta para recordar al pueblo que le estaban robando al Santo Bendito. ¿Por qué? Porque los levitas son herencia del Santo Bendito. Ellos no recibieron tierra geográfica o tierra física en Israel. Su trabajo, su labor era servir en el templo. Entonces vemos que hay que leer el contexto. No podemos utilizar solo una frase de una traducción mala. ¿Por qué? Porque ahí nos metemos en problemas. Mira, voy a leer el texto del hebreo original masorético. Perdón, del texto masorético. No voy a decir original porque no es original. Permítame ver si es que puedo. No sé si me va a permitir el sistema. Permítame. ¿Se me escucha todavía? Espero que sí. Ok. Adelante, yo. Él dijo Isaías 48. 48, ¿cuál dijo, por favor, si me recuerda? 16, 48, 16. Mira, 48. dice esto, Joseph. Bueno, voy a leerlo. Lo que pasa es que tiene muchos contextos. Ahí está muy interesante. De hecho, está muy interesante este texto desde el inicio. Pero voy a del 13.
Mi mano cimentó la tierra y mi diestra extendió los cielos. Cuando yo los llamo, comparecen juntos. Reunid todos y escuchad. ¿Quién de ellos ha predicho estas cosas? Aquel a quien ama cumplirá los deseos de él en Babilonia y mostrará su brazo sobre los caldeos. Yo mismo he hablado y yo le he llamado, lo he traído y ha de prosperar en su camino. Acercaos a mí y oí esto. Yo no hago predicciones en secreto. Cuando suceden, yo ya estoy ahí. Y ahora me ha enviado Adonai Hachén y su espíritu. Así dice Hachén, tu redentor, el Santo de Israel. Yo soy Hachén, tu Elohim, que te enseña para tu provecho y te conduce por el camino en que debes andar. Joseph, él está centrado en el 16. Sí, estoy totalmente seguro. Dale. Sí, pero el texto que has leído es bastante cercano, porque yo lo voy a leer, mira, desde donde tú leíste. Mi propia mano fundó la tierra, mi mano derecha extendió los cielos, los llamó que se pongan de pie. Reúnanse todos y escuchen. Y pregunta, ¿quién de ustedes? Yo predije estas cosas. Aquel quien Elohim ama hará la voluntad divina contra Babilonia y con poder divino contra Caldea. Obviamente ya vamos entendiendo el contexto. Y sigue diciendo, yo lo predije yo lo predije y lo llamé. Yo lo he traído y él tendrá éxito en su misión. Acércate a mí y escucha esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que algo existe, yo he estado ahí. Y ahora el soberano Elohim me ha enviado dotado de su Ruach Kodesh. O sea, claramente estamos viendo que ahí hay una misión que va a llevar un profeta y hay una misión contra Babilonia y contra Caldea, ¿verdad? Entonces hay un contexto. No podemos sacar ese texto de contexto. Ahí no se está refiriendo absolutamente, no sé cómo el amigo lo percibe ese texto, pero en el Peshat, para mí, lo que el texto dice es lo que el texto es. En el Peshat, no sé cómo él lo percibe, no sé qué es lo que entiende del texto, si nos podría compartir para poder entender un poquito lo que él entiende, ¿no? Por eso le pedí a Joseph si usted me lo podía explicar exactamente el 16. Por eso le pregunté que me lo pudiera explicar. Nada Sí, más. lo que pasa es que, apreciado, no podemos utilizar un texto para sacar un contexto. Yo sé. Ya, entiendo. Listo. Muchas gracias por el like. Claudio, Bendiciones. Claudio, Predicador, sí, me retiro. Mira, ese es el punto que yo estaba diciendo. Espérame, ¿ves? Larín. Dale. Larín, déjalo, no, ya no te preocupes. Yo que la clave está en el 14. Reuní todos y escuchar. ¿Quién de ellos ha predicho estas cosas? Ahora, el mismo Santo Bendito contesta, aquel a quien el mismo Isaías contesta, aquel a quien Hashem ama, cumplirá los deseos de él en Babilonia y mostrará su brazo sobre los caldeos. Sí, ahí está. Ahora, la pregunta es, al que él ama, cumplirá sus deseos de él en Babilonia y mostrará su brazo fuerte a los caldeos. Ahora yo diría que es ese al que Dios ama el que hace que suceda, el que ya estaba ahí, el que Hashem envió con su espíritu. ¿Sí? Ahora, si usted me pregunta ¿quién? Ok, yo me puedo dirigir a quien liberó a Judá de los babilónicos. ¿Quién mostró un brazo sobre los caldeos? Podemos contestar eso.
¿Y a quién es? Yo puedo decir que es Ciro, que es el que libera a Judá de Babilonia. ¿O estamos equivocados, Dios? Que es ungido. Por eso es bueno leer todo el contexto para no utilizar simplemente un párrafo, un verso, y de ahí sacar una idea que el texto no te está diciendo. Es necesario entender todo esto desde su contexto textual. Ahora, obviamente, hay traducciones mucho más, vamos a decir, contextuales culturalmente. ¿Por qué? Porque recuerda, al momento de traducir a un idioma distinto del hebreo, se encuentra el equivalente más cercano, no necesariamente lo que significa, sino el equivalente más cercano. Y ahí el pequeño detalle, ¿por qué? Porque las personas leen una traducción y piensan que el Eterno dijo como la traducción lo dice. Y no es así, justamente es el problema que tenemos con el anterior amigo, porque él piensa que el Malach Hashem es Jesús y piensa que ese Malach Hashem es el Eterno en sí mismo y no entiende lo que es un Malach. Un Malach está cumpliendo justamente lo que su nombre dice, que es un Malach. Malach viene de la raíz de la palabra melajá, una labor, ¿verdad? Entonces el Malach está cumpliendo una labor, una función. Ahora, el Malach es un Shaliach, es un enviado. Entonces, si hay un Malach Hashem, ese Malach Hashem es la extensión, pero no es el Eterno, sino es una extensión, un agente que está cumpliendo una función específica. No puede hacer otra función que más que la función que se le ha encargado. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que las personas no entienden esto porque el mundo no puede contener al santo bendito. No puede, se destruiría. Es Correcto, demasiado poder. correcto. Yo quiero mandar un saludo a Gustavo Treyes, donde quiera que esté, y a Sergio, el Trinitario. Hay victoria. Gracias, bendiciones. Como dicen por ahí, a la bestia. ¿Qué pasó? No entiendo. Son los amigos son los amigos de David. Y mis Sí. respetos, David. Excelente. No. Dale. Mario, subes. Dale. Ahora sí traes señal, creo. Por ejemplo, Joseph. A mí me gusta mucho el texto de Ezequiel capítulo 2. Me encanta ese texto porque yo lo relaciono muy claramente. Para mí, ¿oyeron? Para mí. No es para ustedes mi propio entendimiento es mío, ¿verdad? Pero Ezequiel, capítulo 2,